documental Inside Job nos muestra la crisis económica que vivió la ciudad de Islandia en el 2008. Esta es una ciudad que contaba pues con una población de 320.000 millones de habitantes, con un producto bruto de 13 millones de dólares y una pérdida bruta de 100 millones de dólares. Este era un país de régimen democrático en ese entonces, que se caracterizaba porque tenía una deuda muy leve, o sea, una deuda baja, y podemos decir que era casi una sociedad utópica. ¿Por qué? Porque era un lugar donde la ciudad contaba pues con una estructura moderna y era un lugar muy bueno para vivir. Y en el año 2000 el gobierno lo que hizo fue desregularizar la parte financiera de este país, lo que provocó la privatización de los tres bancos más grandes que contaba pues en Islandia. Y en tan solo 5 años los millonarios pues de ese país empezaron a hacer préstamos millonarios, préstamos hasta de 120.000 millones de dólares, lo cual se suponía que era hasta 10 veces más con lo que contaba pues como se dice el país. Los banqueros aprovecharon esta situación y empezaron a crear lo que fueron fondos comunes. O sea, acá se vio lo que fue la ambición por la acumulación de riquezas de los políticos pues más influyentes de esta ciudad. Aprovecharon todo ese conocimiento que ellos tenían y la confianza que los ahorradores tenían, sin importarle el que dirán, el buen nombre, y mirar de que ellos lo que hacían era manipuladores, engañaban a millones y millones de personas sin pensar en el daño tan grande que le estaban causando no solamente a una familia, sino a toda una ciudad entera o a un país entero, y que solamente les interesaba era obtener pues unas inmensas ganancias. También hicieron un daño muy grande que fue al medio ambiente por medio de las explotaciones a los recursos energéticos con el cual contaba pues esta ciudad. También la parte la fundición de aluminio. Entonces ellos no solamente afectaron este país económicamente, sino también lo que fue la parte ambiental. Entonces, cuando se dio esto fue, como se digo, provocó una burbuja financiera, porque empezaron a aumentar las acciones, las hipotecas, todo se iba multiplicando pues su valor. Entonces todo, como se dice, todo se empieza a inflar, los precios todos se empiezan a inflar. Los bancos empiezan a hacer préstamos deliberadamente, grandes sumas pues de dinero a sus empresarios para proyectos que de pronto no eran ni siquiera para invertir en el mismo país. Entonces todo esto generó un alto riesgo, y a pesar de esta situación, la prensa solamente mostraba lo que la gente quería leer. La gente no decía no mostraba la realidad que estaba pasando en el país. Supuestamente se hacían auditorías, y en las auditorías todo salía súper bien. O sea, acá en este documental podemos ver que en el 2007 le hicieron una auditoría y le dieron una calificación triple A, porque según eran uno de las mejores empresas que estaba, pues de los bancos que estaba mejor en ese momento. Entonces ahí falta coherencia en los profesionales que hicieron esto. ¿Por qué? Porque ellos trataron de tapar todas esas artimañas, todo eso que se estaba presentando. ¿Dónde quedó la moral? ¿Dónde quedó la conducta humana? Y ante todo, de esas figuras públicas, y que la moral de estos personajes, como se dice, no vale. ¿Por qué? Porque ocultaban la realidad y mostraban falsos informes para cubrir su falta, tanto la de ellas como los que estaban detrás de ellos, que era que estaban haciendo todo eso. Los contadores en esta situación fueron uno de los actores que ayudaron a causar esta crisis, como se dice, a nivel mundial. Ahí causaron quiebras de bancos, aumentó
mucha gente se quedó sin empleo. Luego todo se empezó pues la gente perdía sus ahorros de toda la vida, o sea, fue algo, como se dice, un caos total. Acá podemos ver de que había mucha corrupción en el sistema financiero, porque debido a esa desregulación que el gobierno fue el que inició, digamos, todo esto, él le facilitó los medios a toda esta gente para que ellos se enriquecieran desmesuradamente, o sea, esto fue algo exponencial porque en muy poco tiempo gente que llenó sus bolsillos y dejaron a un país en quiebra. Mire que crearon lo que fueron los incentivos económicos. ¿Para qué? Para hacer, todo esto hacía parte de ese esquema de corrupción de ellos. Crear figuras para ellos poderse seguir lucrando. En esto también participaban los contadores, porque ellos pasaban informes que no eran en los libros contables, como dice, pasaban información totalmente falsa, evadían impuestos, falsificaban, hasta también ayudaban a contribuir para la guerra, para compra de cosas ilícitas. Entonces, ¿por qué? Porque toda esta gente, digamos los de la junta directiva, de los establecimientos financieros y tanto los estatales, todos ellos eran responsables de esta irregulación. O sea, los gobiernos deben de regular, pero ellos, había como algo, pues como tenían muchas cosas, como se dice ahí, tapadas, que ellos también, como se dice, protegían de que hubiera esa regulación, de que no hubiera una regulación. Y abusaron de la confianza de la gente, porque cuando hay esta figura la gente tiene confianza porque cree que al llevar su dinero a un banco su dinero va a estar protegido, y que a pesar de que acá fue todo lo contrario, la gente quedó en la quiebra total porque perdían todos sus ahorros. ¿Y dónde iban a reclamar si ellos ya habían firmado algo que era un fondo, como dice, un fondo común, donde si se pierde algo nadie responde? Entonces llegó un momento donde ya, como se dice, todos los contadores, los grandes, empezaron a trabajar para estas empresas. El gobierno es culpable, sí, por las regulaciones, pero ¿qué pasa con los contadores? Ellos también jugaron un papel muy importante porque estafaban a sus clientes, ellos ayudaban para el lavado de dinero, evadían impuestos, financiaban la guerra. Y como dije anteriormente, mentían mil y mil veces en esos libros contables. Ellos faltaron a sus principios, a la ética, a la moral como profesionales. Solo les interesaba era el bien de ellos. Y haciendo todo este análisis, podemos decir que las fallas en este documental, las fallas fueron humanas, aunque se ve ahí que cuando entrevistaban a los participantes, ellos se demoraron un rato para contestar. No aceptaban la responsabilidad de los hechos. O sea, cuando les formulaban preguntas, ellos se demoraban. ¿Por qué? Porque según ellos no aceptaban de que toda esta crisis se dio por la mala administración, porque faltaban a sus principios como la responsabilidad, la honradez, pues la ambición, la usura, la injusticia, porque esto es algo injusto, la mala administración pues de las riquezas. Todo esto causa mucha indignación e incertidumbre de ver cómo estos gentes políticos, toda esta gente que son, digamos, la cabeza de una ciudad o de un país, juegan con las personas y llegan hasta el punto de dejar en quiebra a toda una nación, a todo un país. Entonces, la responsabilidad moral y social del conocimiento, digamos, académico, de las finanzas, por falta, digamos, de la regulación, por falta de haber una supervisión en el sistema bancario. Faltaron a la confianza de las personas, porque las personas otorgan su confianza en estas instituciones.